Hola, Gleb. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las palabras gente, masa y multitud se perciben tan a menudo de forma negativa? Saludos a ti, Olga, y a nuestros queridos suscriptores. Sí, esto es muy interesante. Antes existían estas misteriosas iniciaciones que convertían a un niño en adulto. Pero en la modernidad, estas iniciaciones desaparecieron, reemplazadas por los ideales del comercio exitoso y la consistencia. Exactamente. Ahora parece que no tenemos ninguna iniciación clara, y los niños siguen siendo niños para siempre. ¿Por qué cree que la palabra pueblo se ha convertido en un símbolo de falta de voluntad y desconfianza? Quizá porque el pueblo es visto como maleable e inerte. Se les engaña fácilmente y se convierten en prescindibles. Y se propaga esta infantilización, como si todos fuéramos niños, incapaces de controlar nuestras emociones. Sí, y en una multitud, todos pierden su individualidad, como si dejaran que su cuerpo se desperdicie. ¿Crees que puedes hacer un ritual de autoiniciación para convertirte en el adulto dueño de tu voluntad? Tal vez habría que realizar un rito de paso de niño a adulto, para convertirse en un sujeto capaz de controlar su cuerpo y sus emociones. Al fin y al cabo, un adulto no es solo un objeto conducido, sino el dueño absoluto de la propia mente. Dicen que para deshacerse de las cadenas externas, hay que hacer una revolución interna. ¿Sí? Bueno, revolución suena divertido. ¿A qué clase de revolución te refieres? Se trata de una revolución interior radical, de encontrar a tu maestro interior. Por lo que entiendo, es una especie de liberación de los grilletes internos. Interesante. ¿Cómo está involucrado nuestro cerebro en esto? Dicen que puede dividirse en tres partes: el cerebro antiguo, el mesencéfalo, o lo que es lo mismo, el sistema límbico y el neocórtex. Sí, el cerebro antiguo es responsable del movimiento y los reflejos, el mesencéfalo de las emociones y el neocórtex del pensamiento y la lógica. ¿Y qué tiene que ver esto con la revolución interna? Dicen que tenemos un cuerpo, una esfera emocional y un principio mental. Y así, dependiendo de cuál sea más fuerte, se configura nuestro camino, material o de otro tipo. Quizá esa sea la clave de la libertad interior. Interesante. Valdría la pena intentar comprender cómo tenemos cada una de estas partes trabajando para nosotros y cómo afectan a nuestro camino. Verás, hay algunas personas que están más conectadas con el mundo material: comodidad, dinero, poder. Es como si tuvieran un equivalente corporal de esos valores. Sí, ese tipo de gente parece orientarse hacia las cosas simples y sencillas. Pero aquí está lo interesante. Hay gente aún más sutil que vive de emociones y sentimientos, a veces incluso de pasiones. Exacto. Son, como se suele decir, más sutiles, más profundos. Pero también están los que se dedican a un proceso mental constante, como los programadores, los científicos. Sí, son básicamente nerds en el mundo de las ideas y las fórmulas. Pero aquí está esta teoría que dice que todos estos niveles son identidades falsas, y uno debe pasar a través de ellos para llegar a un fundamentalmente nuevo, cuarto nivel. Y eso requiere la práctica psicológica del observador. Tienes que imaginar un observador que tome nota de tus acciones sin juzgarlas. Es una idea interesante. Sí, el observador no dice bueno o malo, solo constata los hechos. Además, esto es lo que el observador diría si fuera una persona diferente. Supongo que es otro aspecto de esta práctica. Glepe, ¿y si imaginamos que nuestros pensamientos son vistos por alguien sobrenatural, como Dios? Es una suposición interesante. Es como si la figura del observador, de la que hablamos antes, tuviera la intención de desarrollar en nosotros la autoconciencia y enseñarnos a estar en un estado de plena conciencia. Sí, hay una meditación en tiempo real en la que el observador se da cuenta de lo que hacemos, como dejar caer migas de la mesa o limpiarnos los mocos con la mano. Todos, en algún momento, hacemos algo mal, pero pensamos que nadie nos está observando. Corresponde al observador captar esos momentos
recordándonos que no somos plenamente conscientes. Y si nos olvidamos del observador, puede dejarnos notas o recordatorios, como estoy observando o algo así, para mantenernos en ese mecanismo de conciencia. Me pregunto cómo podría ayudar eso a desarrollar la autoconciencia. Supongo que es importante poner tu capital de determinación en ese tipo de práctica. Gleb, diferentes personas tienen diferentes énfasis en estos niveles de conciencia de los que hemos estado hablando. Sí, así es. Todo el mundo tiene un nivel básico de conciencia diferente, y es fácil identificarlo en el momento de las situaciones críticas cuando estás arremetiendo. Me pregunto si es entonces cuando se determina tu línea de base, la manera que usted reacciona físicamente, emocionalmente o lógicamente. Sí, y es importante darse cuenta de que ese punto puede ser diferente en distintos ámbitos. Es decir, puedes reaccionar de forma diferente en distintas situaciones por no ser dueño de ti mismo. Curiosamente, incluso el cuerpo puede reclamar atención y cambiar tu comportamiento. Todos estos niveles están interconectados. Y luego está ese cuarto nivel que está por encima de todo, como el yo puro y la voluntad pura. ¿Es eso lo que buscamos con esta práctica? Correcto. A través de esta práctica podemos ajustar nuestras metas y movernos hacia el cuarto Dlafro, o el cuarto nivel, hacia la voluntad pura y el ser verdadero. Aquí hay otra cosa interesante. Cuando intentamos realizar algo, a menudo encontramos resistencia por parte del cuerpo. El cuerpo empieza a rebelarse, encontrando la actividad aburrida o sin sentido. Después de todo, ¿para qué arar tan duro cuando puedes disfrutar de la vida sin limitaciones? Cierto, y aquí es donde surge el control de la corporalidad sobre nuestros deseos. Ese momento en el que te das cuenta de que tu comportamiento no lo controlas tú, sino tu cuerpo. Es como un lagarto en nosotros que no nos deja levantarnos del ordenador o alejarnos de la serie de televisión. Y ahí es donde interviene el observador interior. Pero al principio puede ser como una oposición. Tú dices quiero y el observador dice no, o viceversa. Y el observador es una especie de luchador con el animal que hay en nosotros. Es una dimensión separada que lucha por nuestro verdadero yo. Y es importante subordinar nuestro comportamiento a este observador interior. Puedes cambiar tu comportamiento al contrario si el cuerpo no quiere. Tal vez esa sea la clave para liberarte del control de la corporalidad. Sí, aquí es donde diferentes prácticas como el temple, el deporte, caminar se convierten en herramientas ideales. Empezamos a disciplinar nuestro cuerpo y a experimentar con sus aspectos negativos. Interesante sugerencia de un mes para trabajar sobre la corporalidad, para convertirla en tu ayudante, no en tu esclava. Es como si te propusieras someter tu corporalidad a tu voluntad. Sí, y en este proceso descubrimos pasiones, deseos, aspiraciones. Y aquí es importante no limitarlos, sino al contrario, dejar que se desplieguen. Y sí, siento que este desapego de la corporalidad puede llevarte a yatastis, a estar completamente absorto en el trabajo, sin fatiga, cuando todo lo demás no importa, y el sentido está solo en lo que estás haciendo. Y, sin embargo, es importante recordar que esta práctica no tiene por qué hacerte daño. No tienes que arrinconarte ni destruir tu cuerpo. Lo importante es cuidar del cuerpo, mantenerlo en el mejor estado posible. En última instancia, el objetivo es hacer que cuidar del cuerpo sea fácil y agradable, dejando atrás lo mejor y marchándose suavemente lo malo. Y la sed de emociones, creatividad y acciones coloridas crecerá cada vez más. Es como volver a lo que realmente importa. Tras la liberación de la corporeidad, comienza una nueva fase. El tiempo del sentimiento. Te das cuenta de lo lleno de emoción y pasión que estás. Por ejemplo, cuando vas a la ópera. Te brillan los ojos. Cada sonido te abre mundos increíbles. Disfrutas de la vida al máximo. Sí, y luego está el deseo de sumergirte en la ficción, la poesía, incluso de escribirla tú mismo. Llega un momento en que la musa te insufla vida. El observador se acerca al centro y vives un sutil mundo noble de sentimiento y alma. Y así, la órbita de la mentalidad se profundiza, pero es importante no olvidar el dominio sobre el cuerpo,
El vigilante vigila tu cuerpo, frenando severamente los lloriqueos y los caprichos. Este es ya un nivel elevado, donde te conviertes en un esteta, sintiendo la belleza que te rodea, disfrutando de la luz del sol y del aguacero, donde la creatividad del genio inspira la creación. Impresionante. Pero la sugerencia de profundizar aún más suena interesante. ¿Qué podría significar? Quizás sea una invitación a profundizar aún más en el mundo de los sentimientos, a nuevas cotas de creatividad y comprensión. Tal vez sea un reto para continuar tu propio viaje interior. Ahora, este mes es una invitación a situar al observador más allá de la emoción. Ahora, cuando tu corazón quiere algo, el observador dice que no eres tú, sino tus emociones. Empiezas a darte cuenta de que las emociones son una distracción de algo más importante, lo principal. Y lo principal ahora se convierte en algo no coloreado por las emociones y los placeres corporales. Aquí se sugiere que nos fijemos en la lingüística, la lógica formal, las lenguas extranjeras, el ajedrez, la filosofía, algo que no se preste a la coloración emocional. Y si en los niveles anteriores había arquetipos del pensamiento, la corporalidad y la emoción, aquí aparece el arquetipo del empollón, el programador, el diseñador. El pensamiento tiene que tomar la forma del empollón, donde es importante estar cosido en tu planteamiento. También es importante no olvidar el nivel emocional. Aquí es donde te darás cuenta de que no puedes vivir sin la belleza y la estética. Las emociones se convierten en el marco del intelecto. Y todo esto ocurre gradualmente. Una vez que el observador presta atención a las emociones, naturalmente querrá dedicarse a algo más profundo y complejo. En este mes se produce un proceso de avance hacia el mundo del intelecto, hacia conceptos complejos, hacia la filosofía y las leyes científicas. El mundo entero se estructura, se vuelve más complejo y significativo. Es como si se tratara de un nuevo nivel de percepción y pensamiento. Ahora hay un verdadero descubrimiento. Descubres que estás verdaderamente comprometido con las operaciones lógicas, no jugando un papel, sino genuinamente comprometido con la exploración. Ahora el observador está enfatizando las acciones corporales y emocionales, dejando que el intelecto se revele. Sí, y ahora nos estamos moviendo hacia la órbita dominante del cerebro de la lógica y los centros nerviosos superiores. Seguimos manteniéndonos alejados de la corporalidad y la emocionalidad, pero el interruptor de palanca del cerebro se ha encendido y el neocórtex está empezando a funcionar. Empieza Escher a formar conceptos, a descubrir relaciones de causa y efecto, a estudiar la estructura del mundo, de la sociedad y del hombre. Involucrar los centros nerviosos superiores. Los superiores se convierten en tu placer. Quizás el lenguaje de tu cerebro cambia de la intuición a los hechos. Se despierta un espíritu explorador y puede que quieras jugar al ajedrez o a otros juegos intelectuales. Pero aquí comienza la cuarta órbita, el camino del maestro. Hay que dar otro paso brusco hacia el interior, situar al observador en ese agujero negro que está en el centro del pensamiento. Esta es la yuxtaposición de la mente y el estado profundo premente. Este es el cuarto camino, el triunfo de la personalidad superpoderosa. Se supera la liberación de la corporeidad, la liberación del reino emocional. Lo último y más importante sucede en este mes, la superación de la mentalidad. Eso es lo que se despertó en la iniciación. Esta es la esencia del Señor, y se puede lograr con la ayuda del observador. Hace posible el camino hacia el Señor. El Señor abre el camino hacia el dominio de las funciones superiores del cerebro. Después de todo, el adulto es el amo absoluto de su voluntad y de su mente. El Señor absorbe los 3 niveles y es capaz de manipularlos a voluntad. El cuerpo ya no se revela. El acceso está abierto a todas las emociones y al amor por la belleza. Las búsquedas intelectuales ya no son difíciles. Después de esta práctica, finalmente dominarás las 3 órbitas. Alcanzarás el punto más alto posible. Descubrirás que lo ves todo, como si hubieras recuperado la capacidad de caminar o de ver.
serás capaz de tomar decisiones, como un barco que sabe dirigir su rumbo. Como dice el refrán, quien no sabe a qué puerto navegar, no hay viento de popa para él. Y añadamos que un barco aún necesita saber gobernar. Si el timón gira y las velas bajan y suben por su propia voluntad. Resumamos, el vigilante es una figura ficticia que te abre el acceso a los siguientes niveles de tu mentalidad. Es tu autoconciencia y enfatiza ciertas acciones o estados. La tarea para el primer mes es liberarte de la corporalidad. Presta atención del observador a tu cuerpo, a la manifestación del animal en ti. La tarea para el segundo mes es la emocionalidad. Disfruta del nivel del sentimiento. Vive la vida de un esteta. La tarea para el tercer mes es la liberación de la emoción. El observador presta atención a las emociones y tú afirmas tu poder sobre ellas. La tarea para el cuarto mes es la inteligencia. Haces las cosas realmente importantes y ni las emociones ni el cuerpo se interponen. La etapa final es la transición hacia la maestría. Despréndete del intelecto. Sé dueño de tu cuerpo, emociones e intelecto. Te conviertes en un maestro, capaz de controlar todos los niveles. Eliges todos ellos en ti mismo, convirtiéndote en un adulto.